Muy buenas, docente y compañeros. A mi grupo de trabajo nos correspondió el tema de algoritmos voraces. Mi grupo de trabajo está conformado por Diego Juliano Sepúlveda, Andrés Camilo Angarita, Cristian Navarro y quienes habla Carlos Daniel Ortiz. Primero vamos a dar una breve definición de qué son los algoritmos voraces. Los algoritmos voraces, ávidos o de avance rápido son utilizados para solucionar problemas de optimización y toman decisiones basándose en la información que tienen de modo inmediato, sin tener en cuenta los efectos que estas decisiones pueden tener a futuro. Es aquel algoritmo que para resolver un problema elige la opción óptima en cada paso local, con la esperanza de llegar a una solución general óptima. Vamos a dar una breve estructura del algoritmo voraz. Debe tener un conjunto de candidatos. También debe contar con una función solución. De igual manera con una función factible. Y también con una función selección. Y por último, debe contar con una función objetivo. Funcionamiento de un algoritmo voraz. Es cuando se escoge en cada paso al mejor elemento de las X que pertenece a C posibles, conocido como el elemento más prometedor. Se elimina ese elemento del conjunto de candidatos C menor a las X y acto seguido se comprueba si la inclusión de este elemento en el conjunto de los elementos seleccionados S unido a las X produce una solución factible. En caso de que así sea, se incluye ese elemento en las S. Si la inclusión no fuera factible, se descarta el elemento, iteramos el bucle y luego comprobamos si el conjunto de seleccionados es una solución. Y si no es así, pasamos al siguiente elemento del conjunto de candidatos. Características de un algoritmo voraz. Primero, el problema a resolver ha de ser de optimización y debe existir una función, la función objetivo, que es la que hay que minimizar o maximizar. Segundo, dominio. Son un conjunto de valores posibles para cada una de las variables de la función objetivo. Tercero, pueden existir un conjunto de restricciones que imponen condiciones a los valores del dominio que pueden tomar las variables en la función objetivo. Cuarto, la solución para el problema debe ser dada en forma de secuencia de decisiones. Se llama función solución. Quinto, una función que permita determinar si la secuencia de decisiones viola o no las restricciones es la función factible. A continuación, los dejo con mi compañero que les va a explicar varios ejemplos de algoritmos voraces. Bueno, mi nombre es Diego Juliano Sepúlveda y les vengo a hablar de los ejemplos de los métodos voraces. El primero es un ejemplo sobre el algoritmo de Kruskal. Primero que todo les voy a dar una breve explicación de lo que es este algoritmo. El algoritmo de Kruskal consiste o sirve para construir un árbol de subgrafos sin ciclos, con arcos sucesivamente seleccionados del mínimo peso a partir de un grafo con el peso en los arcos. Este algoritmo se utiliza para encontrar un camino mínimo, árbol de recorrido mínimo en un grafo. Es un algoritmo de optimización en donde se busca reducir el costo total de una serie de nodos. Un ejemplo de aplicación de este algoritmo podría ser redes de comunicación, en donde los nodos representan
El consumo en aeropuertos, teléfonos, computadoras, em, representa las rutas de respectivos pesos en los ejemplos anteriores. Nosotros para desarrollar este método se marca la arista de menor valor primero que todo. Acá les presento un ejemplo del método de Kruskal. Y lo primero que tenemos que hacer es ubicar la arista de menor valor. De las restantes se marca la de menor valor. Si ya escogimos la de menor valor, entonces a excepción de la que ya escogimos, buscamos la que sea también de menor valor. Y así sucesivamente lo seguimos haciendo. Cuando ya tengamos dos seleccionadas, pues seleccionamos de las que quedan sin seleccionar la que sea de menor valor y seguimos buscando de manera consecutiva hasta encontrarlas a todas, a encontrar el menor camino. El proceso termina cuando todos los nodos del grafo tienen una arista marcada. Acá sería como quedaría. El de menor valor en este caso sería 1. Luego de seleccionar 1, entonces buscamos la de menor valor, entonces buscaríamos el 2, que queda a la parte derecha inferior de la imagen. Tenemos el 1 y el 2, entonces luego buscamos el 4. El 2 lo vemos arriba también, que está en diagonal. Como ya seleccionamos el 2 que está horizontal en la parte de abajo, seleccionamos ese 2 también. Luego seleccionamos el 4. Por la parte izquierda, en la parte superior hay otro 4, también lo seleccionamos. Hay un 6 acá diagonal y un 7 también. ¿Por qué no lo seleccionamos? Porque si selecciono el 6 va a ser como un triángulo entre las aristas y eso no lo podemos hacer. Entonces el 6 no lo seleccionamos, el 7 tampoco porque va a pasar la misma. Entonces procedemos a seleccionar el 7 que está arriba, que si no perjudica. Luego seleccionamos el 9 de la parte derecha superior y así quedaría de A del nodo A seleccionaríamos el 4, de D seleccionamos el 7, de E seleccionamos el 9, de F seleccionamos el 4, de G el 2, de H el 2 y de I el 8 y de I el 1. Quedaría como vemos los que están seleccionados de rojo. Cuando sumamos los valores de los cuales ya seleccionamos, el coste total de esto sería de 37. Ese sería el mínimo recorrido para este ejemplo. El algoritmo de Dijkstra, también llamado como algoritmo de camino mínimo, es un algoritmo para la determinación del camino más corto dado en un vértice origen al resto de los vértices en un grafo con peso en cada arista. Su nombre se refiere a Edgar Dijkstra, quien lo describió por primera vez en 1956. La idea de este algoritmo consiste en ir explorando todos los caminos, dándose cuenta los más cortos que parten del vértice origen y que llevan a todos los demás vértices. Cuando se obtiene el camino más corto desde el vértice origen al resto de los vértices se componen de grafos, el algoritmo se detiene. El algoritmo es una especialización de búsqueda de costo uniforme y como tal no funciona en grafos con arista de costo negativo. Al algoritmo de Dijkstra se le llama comúnmente algoritmo de Shortest. En un ejemplo de este algoritmo sería este que vemos acá en pantalla. La imagen superior, la primera imagen que vemos, nos presenta
el algoritmo, pero está sin resolverlo. Y en la parte de abajo es como quedaría ya, luego de que terminara. Entonces, eh, el primer paso que nosotros hacemos es, se escoge de los nodos adyacentes aquel que tiene el menor peso en la lista. En este caso es el nodo D. Como podemos ver ahí en la parte de abajo, el nodo D es que tiene el menor peso. Luego se añade un nuevo candidato al vértice E. Pero esta vez a través del D, pero en camino mínimo surge añadir el vértice C. Luego nosotros el camino AD, CB, A, que queda en la parte de la izquierda, D, C y B. Luego nosotros podemos comprobar que se han añadido un candidato nuevo, el vértice G, que a través del vértice B el mínimo camino hallado en todos los grafos hasta ahora es el siguiente. El mínimo camino quedaría compuesto por A, D, C, bajaría, subiría a C, luego se sube a B y luego baja diagonalmente hacia F. Luego está, podemos observar que ya no, o sea, no se iría por el camino de E. Después de estar en F, se bajaría al vértice F, que sería el camino que vuelve a cambiar para retomar el camino que venía siguiendo en los pasos anteriores. Luego de estar en F, de bajar a E, se subiría a Z y llega al último paso. Aunque solo se añade un candidato al vértice Z a través del vértice E, el camino mínimo y final obtenido es A, D, C, B, F, E y Z. Como podemos ver, los que están ahí enmarcados en rojo. Ese sería el camino mínimo que tomaría para así concluir. Y también está el algoritmo PRIN. Este algoritmo PRIN es por Robert Prin, que fue quien descubrió este algoritmo y trabajó como ingeniero para la General Eléctrica. En los laboratorios de Bell trabajó como director de investigación de matemática en 1958 y él descubrió que llegó a este algoritmo. ¿Cómo se llegó a aprender este algoritmo? Descubrió un algoritmo para la resolución de problemas de árbol de coste total mínimo. Este problema es un problema típico de optimización combinatoria que fue considerado originalmente por Borucak. Este problema también fue resuelto por Joseph Kruskal. Requisitos: ser grafo conexo, ser un grafo sin ciclos y tener todos los arcos etiquetados. ¿Cómo funciona este algoritmo? Continuamente el tamaño del árbol, comenzando por el vértice inicial que se van agregando sucesivamente al vértice cuya distancia anterior es mínima. El árbol recubrido mínimo está completamente construido cuando no quedan vértices por agregar. Cuando ya están agregados todos los vértices, entonces llega a su final. Un paso a paso que podríamos hacer consiste como en añadir cada paso una arista de peso mínimo a un árbol previamente construido. Un ejemplo de esto podría ser, como ven ahí en la imagen, la primera imagen como en el ejemplo anterior, está sin resolver, y ya en la segunda imagen que se ve con color verde, azul
azul cielo y azul oscuro, ya es como queda resuelta. Entonces en este grafo inicial los números indican el peso de la arista. Se elige de manera aleatoria uno de los vértices que será el vértice de partida. En este caso el vértice que fue elegido fue el D. Entonces a partir del D luego se selecciona la arista de menor peso entre todos los incidentes en el vértice D, siempre que la arista seleccionada no crea ningún ciclo. En este caso la arista es D. Después de haber seleccionado el D, nos vamos para el arista D. Entonces quedaría como AD. Después de estar en el AD, se selecciona el de menor peso también. Y el D, después de estar el D y A, nos iríamos para el arista F. Luego seleccionamos el D, que haría ABD, A, B y D. Ahí se formaría como un triángulo con esas aristas. Y no se puede seleccionar, ahí forman un ciclo, entonces se seleccionaría el F, el ABD, EFD, y se selecciona la lista de menor peso entre todos los incidentes como lo venimos repitiendo, cada vez que seleccionamos uno, se selecciona el de menor peso, llegando a este punto a la lista BC. No podría ser seleccionada ya que se forma un ciclo BEC. Entonces solo sería posible el vértice G. Para que no se forme un ciclo del vértice G, por lo tanto se selecciona con el arista menor peso que indique dicho vértice. En este eje, como todos los vértices ya han sido seleccionados, en el proceso ha terminado. Se ha obtenido un árbol de expansión mínima con un peso de 39. ¿Y cuáles serían los seleccionados? Se seleccionaría D, subiríamos hacia A, luego nos iríamos a B, pasaríamos a E, subiríamos a C, también vendríamos a seleccionar F y por último G, y ahí terminaría ya este ejemplo. Los dejo con mi compañero que va a... Triangulación voraz. El algoritmo de la triangulación voraz es un método para calcular la triangulación de un polígono o de una nube de puntos mediante un método voraz, que consiste en añadir aristas a la solución de una en una uniendo el par de vértices más próximos entre sí, con la condición de que en una nueva arista no puede cortar otra previamente añadida al resultado. A continuación veremos una triangulación de nubes de puntos en C. Propiedades. Son una buena aproximación de la triangulación del peso mínimo de un polígono o nube de puntos, aunque no siempre coinciden. Si la entrada es una nube de puntos, todas las aristas del cierre convexo pertenecen a la triangulación voraz. Si la entrada es un polígono, las aristas de la triangulación son un subconjunto de las diagonales internas del polígono. La implementación por fuerza bruta del algoritmo es de orden O n2
para un conjunto de entrada de n puntos. Existen implementaciones capaces de calcular la triangulación voraz en tiempo o en el logaritmo de n, empleando estructuras adicionales para comprobar los cruces entre aristas. Polígono. ¿Qué son los polígonos? En geometría, un polígono es una figura geométrica plana y está compuesta por una secuencia finita de segmentos rectos consecutivos que encierran una región en el plano. Estos segmentos son llamados lados y los puntos en que se intersectan se llaman vértices. El polígono es el caso bidimensional de politopo. Interconexión de redes. Bueno, en interconexión de redes hay algo llamado ruteo voraz. ¿Y qué es el ruteo voraz? Este algoritmo que permite enviar paquetes entre un nodo origen y otro destino en redes donde la topología es desconocida parcial o totalmente, como es el caso de las redes móviles. El algoritmo de ruteo voraz siempre se mueve del vértice actualmente visitado V al vértice vecino U, que minimiza la distancia al vértice destino T. En este caso, de que existan varios vértices que cumplan la condición, se resuelve cuál va a ser el siguiente nodo a visitar de forma arbitraria. Formalmente, el ruteo voraz se define por la función de transición. Buenas, hablan del Camilo Angarita y hoy vengo a explicar algunas ventajas y desventajas del algoritmo voraz. La primera ventaja es que es bastante fácil de llegar a un algoritmo voraz para un problema. También, analizando el tiempo de ejecución de los algoritmos voraces, generalmente será mucho más fácil que el de otras técnicas. Su principal desventaja es que tenemos que trabajar mucho más para entender los problemas de los algoritmos voraces. El coste de este algoritmo depende de dos factores. El primero, el número de interacciones, que a su vez depende del tamaño de solución construida y el tamaño conjunto de candidatos. El segundo, del coste de las funciones de selección y factibles. El coste de la función factible dependerá del problema, número y complejidad de las restricciones. La función de selección ha de explorar el conjunto de valores candidatos y obtener el mejor en ese momento, y por eso su coste depende, entre otras cosas, del tamaño del conjunto de candidatos, para reducir el coste de la función de selección. Siempre que sea posible se preparará el conjunto de candidatos antes de entrar en el bucle. Ahora las conclusiones. Conclusión. Avance rápido de base en una idea intuitiva. Empezamos con la solución vacía y la construimos paso a paso. En cada paso se selecciona un candidato, el más prometedor, y se decide si se mete o no, función factible. Una vez tomada una decisión no se vuelve a deshacer. Acabamos cuando tenemos una solución o nos quedamos sin candidatos. En algunos problemas los algoritmos voraces sí garantizan la solución óptima.